Buenas noches. Em, Vamos a hablar en esta ocasión de la palabra servicio. Estoy un poco resfriado y voy a hablar como se pueda. Bueno, la palabra servicio, ¿qué es lo que es? En el mundo, digamos como en lo benigno, hay gentes que ocupan la palabra servicio como de hacer algo positivo o darle una connotación positiva. eh, para algo, para hacer una tarea o una función y ocupan la palabra servicio. Y usted ve que para algunas cosas colocan la palabra servicio antes de algo, como el servicio de impuestos internos, el servicio militar y el servicio de muchas cosas más. Pero la palabra servicio, ¿qué es lo que es? Cuando analizamos la palabra servicio, verdaderamente lo que es, vemos que aparece esto de las filosofías que de el ser o no, de el ser o no ser, de estar o no estar, de lo que en cita bíblica fue llamado estar en un mundo, pero no son de ese mundo. ¿Me entiende? No es necesario ponerse a leer así un montón de libros de literatura, de filosofía, no. Usted tiene que entender cosas simples. Si Isaías 9:6 dice lo que dice ahí en Reina Valera 1960 y habla de un niño, entonces usted tiene que hablar lenguaje simple. Usted no tiene que hablar cosas así profundas. No es que no sea profunda la palabra, sino no cosas que la gente se puede perder o que no ha leído, no ha tenido nada o no ha ido a la universidad o que no ha salido, que no tiene a nadie que le enseñe ciertas cosas. No, así no. La humildad no requiere 10.000 bibliotecas ocultas o 10.000 tecnologías ya recontra lejos en el universo, no, eso es basura. Lo que necesita es simplemente habitar la humildad porque es la puerta que abre las puertas y no se requieren 10.000 doctorados, ni 10.000 bibliotecas ocultas, ni la aceptación de las gentes, ni nada de eso. Simplemente entienda usted que la puerta que abre las puertas se llama humildad y nada más. Lo demás lo hace el espíritu de revelación en el verbo sedem. Ahora, en esto del ser, que quiere decir el individuo, que ya les di una referencia de cita bíblica que quiere decir estar o no estar, usted está con la humildad o no está con la humildad, eso es todo. En el servicio dice el ser. Primero estamos identificando al espíritu, a la criatura o quién es usted realmente. Eso es lo primero. Luego aparece la letra V con la letra I. Usted entienda que en la cultura romana a la humanidad, el número de la humanidad es el número 6. Y el vi, que cuando de reino se trata, se dice virreyes. ¿Entiende el concepto esto del vi? Yo no lo estoy asociando a monarquía ni para que usted se desvíe. Estamos entendiendo la palabra servicio. Y el vi en realidad quiere decir la humanidad humilde y consciente. Entendamos la palabra servicio, que el corazón del servicio, escribe usted la palabra servicio y vea que el corazón es la letra V con la I. Tres por la izquierda, tres por la derecha y el corazón es la V con la I. Y eso es por la humanidad humilde y consciente, que es el número de la humanidad en romano, que es el número 6. Entonces entendamos que el ser o el espíritu o la criatura o quién es usted, cuando entra el corazón de las palabras por el verbo seden, vemos que la humanidad humilde y consciente es el corazón de lo que llaman servicio. Luego vemos que aparece un CEO. En esta época, más o menos unos años atrás o hace tiempo atrás, se empezó a hablar de los conceptos CEOs que son como lenguajes empresariales, ¿no? Como siglas para referirse a algo. Pero no es tan así como de lenguaje empresarial, sino que es más antiguo, porque la palabra servicio ya era más antigua. Pero, ¿qué es lo que es CEO? Porque está como la CIA, como Francia, y está como la CIA de la abreviación allá en Estados Unidos de operaciones ocultas. Pero, ¿qué es lo que es un CEO? La palabra función, entiéndalo bien, F-U-C-O-N, función, funcionalidad, es como habitar el verbo, habitar una... es que la palabra, para entender la palabra función, es como manifestar algo en dirección a algo.
En el servicio, el corazón es por la humanidad humilde. Eso dice el corazón del servicio. El CEO viene a ser parte de la función. ¿Me entiende? Ahora, si usted entiende el lenguaje CEO en el mundo empresarial, empieza a ver usted grandes empresas por el mundo, pero recontra grande, porque usted puede ser una persona laborante de algo o ha laborado en empresas grandes, pero en las partes bajas, o tener su propia pyme, o que le vaya mal en las labores. No importa eso. Pero usted trate de entender que el CEO es un lenguaje de empresas. Gentes que mueven millones de riquezas y también millones de personas. Entonces, el servicio, que es por el corazón de la humanidad humilde consciente, por un lado tenemos un espíritu, el ser, y por el lado derecho tenemos las funcionalidades de lo que en esta época llaman empresas, que es para mover a las gentes, para las riquezas, para generar riquezas y para mover a las gentes y también para darles mantención, valorización y lo más importante del servicio, que es por la humanidad humilde y consciente, para, es por y para la humanidad humilde y consciente. Estamos entendiendo la palabra servicio. Entonces, ¿cómo se entiende la palabra servicio? En 8 letras. ¿Y qué quiere decir el número 8? Que cuando aplicamos el 90 grados, porque hablamos del CEO y la palabra función termina en N. Y esa letra N, con la comprensión de Apocalipsis 10, eh, entendemos que el fin del tiempo es la letra Z en abecedario. Entonces, en la función de N a Z vemos el 90 grados. ¿Me entiende? Entonces, si es 90 grados es para no vender ni lo que usted vaya entendiendo, ni el intelecto que usted desarrolle, ni la sabiduría que usted desarrolle, ni el potencial que usted tenga y lo que va a llegar a ser mañana. Entonces, ¿para qué es el servicio? ¿Qué lo que realmente es el servicio? Es un espíritu, es una criatura que entiende el corazón de la humanidad humilde consciente por lo que oye, por lo que ve y por lo que va a ser parte suyo o suya, y entiende también el lenguaje empresarial CEO, que son personas de responsabilidad por el mundo, que tienen intelectos y también tienen sabiduría, hay gente que son buenas para los negocios, y que también entienden la función, porque CEO está en la función, que la finalidad de una función siempre ha sido la letra N, y que para ver la Z en la letra N tenemos que ver Apocalipsis 10, en donde vemos el fin del tiempo. Y para ver la letra N en Z tenemos que aplicar 90 grados. Y para entender que el número 9, que es el cielo de los números, con el 0, que es lo que está antes del 1 y después del 9, entonces vemos que ese 90 grados y ese grado pequeñito que está arriba, que quiere decir viendo por la derecha en la parte alta, como la cita bíblica conocida, esa se sentó a la derecha, ¿me entienden? Y cuando vemos 90 grados, vemos por la derecha en la parte alta algo muy pequeño, un grado. Usted entiende que hay gentes por el mundo que están acostumbradas a esto de rituales por grados. Es como ir al colegio y el grado primero, el grado segundo, primero básico, segundo básico, tercero básico, o la universidad, grado 1, grado 2, como tipo de comprensiones por grados. Pero cuando hablamos de 90 grados, el 9, que es el cielo, la parte alta, el cielo de los números, está con el 0, que estaba antes de las primeras cosas, y también está después del 9, cuando se hace el 10. Que el 10 quiere decir que son las purezas, para así entenderlo. Entonces, si la función, que tiene un CEO, tiene una finalidad N, que N en los fonéticos es energía o espíritu, y esa N para verla en Z o en el fin del tiempo hay que entender Apocalipsis 10, el fin del tiempo. Entonces ahí vemos la palabra servicio en toda su totalidad, que el espíritu de la humanidad humilde y consciente toma una función perpetua, porque el número 8, girado 90 grados, es infinito, que quiere decir perpetuo y no eterno, porque lo eterno quiere decir adoración a la muerte, porque tiene un fin. No puede permanecer, pero lo perpetuo no tiene fin y es para siempre. Entonces el servicio, viendo tal cual como es la palabra, vemos que el corazón es por la humanidad humilde y consciente, donde el espíritu, por la izquierda,
se ve, y por la derecha se manifiesta en una función, que el CEO está en una función. La palabra fuerza también empieza con FU, y la palabra función también empieza con FU. Pero CEO, función, vemos que la función, el CEO, por la izquierda tiene una N y por la derecha también tiene una N. En otras palabras, si analizamos que la función F-U-N-C-I-O-N también tiene 7 letras. En otras palabras, también está tocando la energía del verbo se ven. Entonces, ¿el servicio en qué consiste? En el espíritu o la criatura que entiende esto del número 6, que es la humanidad humilde y consciente, y en el mundo empresarial, de gente que son muy hábiles para los negocios y para crear y manifestar, entienden el CEO en la función, que la energía por la izquierda y la energía por la derecha en toda la palabra función tiene que ser por el verbo se ven, que ahora tampoco se está comprendiendo. Entonces el servicio se vuelve perpetuo. El ser, el espíritu, la criatura, más la humanidad humilde consciente, más esto del CEO, del lenguaje empresarial, para mover las cosas y mover a las personas, las tecnologías, las riquezas, los talentos, las virtudes, y la función, que entra la fuerza, el FU de la función, no a la fuerza, sino que el poder, la autoridad, el intelecto, la sabiduría, la humildad, en función, el CEO, el lenguaje empresarial, el lenguaje de crear y manifestar riqueza, por la izquierda tiene una energía y por la derecha también tiene una energía. ¿Y esa energía cuál es? Pues el corazón del servicio, que es la humanidad humilde y consciente, cuando entendemos qué realmente es el servicio. Ahora bien, cuando usted a la palabra servicio le quita el ser, le quita el espíritu, le quita el verbo se ven, le quita el sentido del servicio, le quita el ser, le quita el espíritu, le quita la criatura, ¿en qué se vuelve el servicio? En un vicio. ¿Y qué cree el vicio? Mire, si va a haber un vicio, lo digo con mucho respeto, que sea con su novia, con su esposa, pues yo soy hombre, a mí me gustan las mujeres y yo hablo de las mujeres, pero si usted es una mujer, enfóquelo en hombre, lo que usted quiera enfocar. Si va a ser un vicio, porque el vicio es como una connotación como sin centro, ¿no? Como que entró en un ángulo. Pero si yo le quiero dar algo positivo, que si va a haber un vicio, que sea con su novia, que sea con su esposa o con la persona que se esté explorando sanamente, sin engañar, sin manipular y envíciese todo lo que quiera. ¿Me entiende? Si hay afinidad, que ese sea su vicio. Que su vicio, para buscarle su lado positivo, sea las cosas consentidas y las cosas que saquen lo mejor de la otra persona y también lo mejor de usted. No, no lo peor. No que el vicio hable mal de usted y haga hablar mal de los demás, sino que va a haber un vicio que sea con ella. ¿Me entiende? Que sea con esas virtudes que tiene ella y lo que ustedes quieran hacer juntos. Es mi opinión, usted puede decir lo que usted estime conveniente, pero si el vicio es algo negativo, algo sin centro, si nos vamos a ir a un ángulo que sea algo mutuo entre yo y ella, ¿me entiende? Pero usted ahí vea lo que usted tenga que hacer. Em, el servicio, cuando pierde su espíritu o el ser o su criatura, ya no es servicio, ya es un vicio, y ese vicio de 5 letras hace contacto con la llamada quinta dimensión o el mundo caído, porque los que están caídos aquí en la Tierra también están caídos fuera de la Tierra. Una cosa es estar en un cuerpo físico y tener una forma de ser, y otra cosa es estar sin cuerpo físico y siguiendo la misma forma de ser, entonces es la misma cosa. Ahora bien, ¿qué es el servicio entonces? El servicio tiene 8 letras y esas 8 letras quiere decir algo perpetuo. Y el ser, el espíritu, la criatura, cuando entiende el corazón del servicio, que es por la humanidad humilde, por el número 6, y el CEO, que es el lenguaje empresarial tecnológico que mueve las riquezas y saca lo mejor de la riqueza del ser humano, y ese CEO entiende el corazón del servicio, entonces entra la función, entra la fuerza, entra el poder, entra la función del CEO por el espíritu de la izquierda y por el espíritu de la derecha, con un solo espíritu, con una sola energía,
Y ese solo espíritu y esa sola energía, ¿cuál es? Es el corazón del servicio, que es por la humanidad humilde y consciente. Por lo tanto, entendamos que el servicio tiene un corazón y que cuando se le pierde la comprensión del verbo se ven, se transforma en un vicio. Y no es bueno tener vicios porque pierde un centro, aunque algunos lo traten de justificar. Entonces yo buscándole como el lado positivo, si es que a veces se pierde un centro, que ese vicio sea con ella y que ella, ojalá después de la exploración pase a novia y que después de novia pase a esposa y que sean felices perpetuamente. Ese es mi deseo para usted, si es que lo lograse. Ahora bien, nunca pierda usted el corazón del servicio, porque cuando pierda ese corazón va a perder el espíritu por la izquierda, ese ser, esa criatura, y se va a volver un vicio. Y ese vicio, si no le pone un freno o no le busca al lado positivo como la recomendación que yo le di, le va a hacer perder un centro y nunca más usted va a entender el verdadero principio del servicio, el corazón del servicio, nunca más lo va a tener y va a empezar a justificar aberraciones y cosas que no han sido positivas en la historia se vuelven a repetir y como que nunca se aprende. Pero usted y yo también, como ya estamos empezando a ver ciertas cosas, entendamos que el servicio tiene un corazón, que es por la humanidad humilde, que por la izquierda tiene un espíritu, nótese, por la izquierda tiene un espíritu, y por la derecha tiene un apoyo empresarial tecnológico y de gente que saben mucho de riquezas, de generar riquezas y mover riquezas y sacar lo mejor de la humanidad. Entonces ahí entra la función del verbo se ven, la fuerza, el poder, la autoridad del espíritu de revelación, el FU, y entendemos que la función, ese CEO, tiene un espíritu por la izquierda y un espíritu por la derecha, que es exactamente el mismo, la letra N. Esa N es por energía fonética, N fonético. Y ese espíritu de revelación es el corazón del servicio, la humanidad humilde y consciente. Bueno, hasta aquí por esta ocasión con el asunto de la palabra servicio y para otra ocasión vamos a seguir trayendo más comprensiones que espero que a usted le ayuden algo en caso que usted no lo supiera. Gracias por oír y que le vaya súper bien.